Muy buenos días, jóvenes. A partir de hoy les voy a estar mandando videos de los diferentes temas que están por verse. Ahorita lo único que voy a hacer es, como ya les mandé, si no me equivoco, 2 o 3 lecciones por escrito que se basan precisamente en los temas del texto. Lo que voy a hacer el día de hoy es, voy a iniciar el día de hoy, es a comentarlos, a explicarles un poquito más a fondo lo que ya les mandé por escrito. El primer texto que les mandé se denomina Organizaciones Políticas desde la unidad 6. Les voy a sugerir que siempre tengan al lado de cuando ustedes puedan checar estos videos su texto y esa breve reseña que yo les mandé para que puedan ir siguiendo lo que les voy a ir comentando ahorita. Bueno, lo primero que aparece en la hoja que envié dice sindicato, ejército, iglesia, empresarios y ligas de naciones. Recuerden que nosotros estábamos viendo lo que son los grupos de presión y también los partidos políticos. En específico, ahorita vamos a iniciar con lo que es precisamente el sindicato. El sindicato es una agrupación gremial, es decir, de personas que se dedican a la misma actividad con la finalidad de, entre ellos, como grupo, fortalecerse y defender sus derechos ante un patrón. El patrón puede ser tanto el gobierno, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, el sindicato de maestros, el gobierno es el patrón, o también puede ser un particular, como podrían ser las personas que trabajan para la Volkswagen. Hay un sindicato muy fuerte, creo que el más grande de América Latina, o uno de los más grandes, está precisamente en la ciudad de Puebla con la ensambladora que se tiene de la empresa Volkswagen. Pero ahí el patrón no es el gobierno, el patrón es precisamente un particular. Entonces, entendamos que el sindicato es un grupo de presión muy fuerte, precisamente derivado de que se juntan muchas personas que se dedican a lo mismo con la finalidad de defender sus derechos laborales, es decir, todo lo que implica el tema de su trabajo, ante un patrón, sea gobierno o sea un particular. Ahora, ¿de qué manera un sindicato va a presionar a su patrón? Principalmente cuando estamos hablando del gobierno. Recuerden que estamos viendo grupos de presión. Pues en el texto nos manejan 3, lo que es el paro, el tortuguismo y la huelga. Respecto a lo que es el paro y la huelga, implica dejar de trabajar, pero tiene un procedimiento. Ustedes lo verán, si no me equivoco, en sexto cuatrimestre, cuando lleven derecho laboral, que el procedimiento de huelga en nuestro país tiene pasos a seguir. No es nada más de que hoy no llego a trabajar y ya se acabó. No, de tal suerte que si lo hicieras de esa manera, sí te podrían despedir tu patrón, porque pues obviamente estás incumpliendo con un contrato. Pero el proceso de huelga o el procedimiento de huelga se da precisamente cuando los trabajadores están considerando que sus derechos ya están siendo vulnerados o no están siendo atendidos del todo por parte del patrón. Generalmente lo que están buscando es una mayor cantidad de prestaciones. El principal será siempre el salario, ¿no? Entonces, cuando el grupo de trabajadores se junta y hace una petición al patrón y el patrón tal vez no está contestando como ellos quisieran, puede venir de parte de ellos lo que es el procedimiento de huelga, que no es otra cosa más que decirle al patrón: si no llegamos a un acuerdo en cierto tiempo, todo esto es parte de lo que es el procedimiento, pues nosotros nos iremos a huelga, que es dejar de trabajar para ti. Obviamente, esto no le conviene ni al patrón ni a ellos, y la intención por parte en este caso del sindicato es que se pueda llegar a un punto en donde puedan precisamente llegar a acuerdos sin necesidad de irse a la huelga. Pero si no se llega a ese punto, pues vienen lo que son las huelgas. Si ustedes recuerdan, la más reciente o más fuerte que se dio en este país fue la del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y con más fuerza en 4 estados que fueron Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, en donde, si ustedes recuerdan, estuvimos casi 6 meses en diferentes partes. Bueno, ustedes lo vivieron, 6 meses sin clases y con el riesgo que se comentaba de perder lo que era el ciclo escolar. Al final de cuentas llegaron a un acuerdo el gobierno y el sindicato y se volvieron a las clases. Pero repito, la huelga fue un medio para presionar muy fuerte lo que fue precisamente aquí al gobierno en aquel entonces del expresidente Peña Nieto. Ahora, les aparece también el tortuguismo. El tortuguismo no es otra cosa más que trabajar más lento. ¿Cuál es la idea? Bajar la producción. En el caso de la huelga, tú dejas de trabajar, pero en el caso del tortuguismo lo que haces es trabajar más lento, y al bajar la producción afectas la economía también del patrón y obliga a que él busque llegar rápido a acuerdos para que puedan obviamente restablecer la producción o la generación de servicios, ¿no? De lo que estemos hablando, a lo que se pueda dedicar. En el siguiente punto viene explicado lo que es el ejército. Arranca diciéndoles ahí
que el ejército es parte del gobierno también, porque existe la Secretaría de la Defensa Nacional y pues suena hasta medio contradictorio, como si el ejército y la marina son parte del gobierno, van a presionar al mismo gobierno. Bueno, no olvidemos que tanto las personas que trabajan en la Secretaría de Marina o en la Marina y en el ejército a través de la Secretaría de Defensa Nacional, pues tienen un sueldo, tienen un salario, no dejan de ser gente que tiene un trabajo y por lo tanto siempre tendrán necesidades para su propia familia que tendrán que cubrir con lo que ellos ganen por su trabajo, ¿no? Entonces, derivado de esto también el ejército en general presiona al gobierno, en este caso el gobierno, pues quien paga su sueldo. Y pues creo que no hay presión más fuerte precisamente que la que puede hacer el ejército, porque siempre el riesgo con el ejército de cualquier país es que pueda venir un golpe de estado. Entonces la forma de presionar siempre está pues latente a más allá de una huelga. De esta manera los diferentes gobiernos del mundo pues tratan de acordar siempre lo mejor posible con el ejército para estar de buenas con ellos y que el ejército cumpla con las órdenes que les dé el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que prácticamente en todos los países del mundo siempre es el presidente o el titular del poder ejecutivo. Entonces, en este caso el ejército, en el ejército de nuestro país, pues también al tener sus necesidades como trabajadores, pues hacen presión. Ahora, aquí en el texto vienen algunas clasificaciones de lo que es el ejército. Primero hablan de el ejército en base a sus funciones, que puede ser defensivo o de conquista. Defensivo si se trata del ejército de un país que no está invadiendo territorios. Simplemente le ha tocado por diferentes circunstancias solamente defenderse de algún país que pueda intentar invadirlos, temas de poder, territorio, etcétera. Y el ejército también puede ser de conquista, precisamente que son estos ejércitos de países en los que se tiene como política pues el expandirse, ¿no? el ganar nuevos territorios con la idea de tener mayor poder territorial. El día de hoy lo que mueve mucho al mundo es el tema del petróleo, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es que clasifiquemos a nuestro ejército, y el ejército mexicano ha sido históricamente un ejército defensivo. Nosotros no tenemos una historia de ser un país expansivo que anda invadiendo a nuestros vecinos. De tal suerte que, repito, el ejército mexicano es defensivo por excelencia. Después viene otra clasificación que dice que el ejército por su tipo puede ser de cuadros o populares. Los ejércitos de cuadros son aquellos que están integrados por una base de personas que han tenido adiestramiento, principalmente en temas de colegios militares, que han tenido adiestramiento, es decir, no les dieron un fusil y ya, lánzate a la guerra, sino que tuviste entrenamiento como militar, pero también tiene como una de sus principales características es que estos ejércitos de cuadros son más propensos a veces a lo que son los golpes de estado, derivado precisamente de esa preparación que tienen como militares. El ejército popular es, por otra parte, aquel que surge de una revuelta, de una revolución. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de Francisco Villa, el héroe de la revolución, y de Emiliano Zapata, y ambos se refieren como el general Villa y el general Zapata, pero ninguno de los dos estudió en un colegio militar. Ellos se convirtieron en líderes y caudillos del movimiento revolucionario, y la gente se iba sumando con ellos. El término de general, se da en términos de coroneles, tenientes, etcétera, se iban generando dentro de la misma agrupación, precisamente para generar una especie de espejo respecto a los cargos que manejaban en el ejército mexicano, que recuerden que era la contraparte en el movimiento revolucionario. Entonces, Villa, Zapata, son nombrados por la misma agrupación, por la misma grupo de personas que estaban en la revuelta, son nombrados como generales, y ellos a su vez empiezan a nombrar coroneles, tenientes, etcétera, precisamente en esta revuelta, pero no tuvieron un adiestramiento militar como tal, de tal suerte que ellos manejaron mucho lo que se conoce como la leva, en donde vas llegando pueblo por pueblo y vas sumando pues prácticamente la fuerza, ¿no?,
a lo que es el movimiento revolucionario en aquel entonces, a los hombres que iban encontrando en esos pueblos. De lo contrario, les decían que si no, pues iban a ser fusilados. Entonces, pues aquellas personas de que vienen las comunidades se veían obligados a sumarse a lo que eran precisamente los ejércitos de estos revolucionarios. Y de ahí aquellas famosas Adelitas, ¿no? Que lo que sucedía era que cuando el esposo era pues sumado a estas causas revolucionarias a través de lo que es el movimiento de la leva, así se conocía esta forma de reclutar a la gente que se iba a sumar al ejército revolucionario, pues las esposas de estas personas se iban con ellos, y de ahí surgen las famosas Adelitas que sabemos que eran las mujeres que vemos en fotos con carrilleras y que también lucharon en la Revolución Mexicana. Entonces los ejércitos pueden ser de cuadro y populares también dependiendo de dónde están. En el caso del ejército mexicano, en la actualidad podríamos decir que es un ejército de cuadro, porque todos nuestros militares traen o llevan un adiestramiento militar. Los populares, repito, ejemplo pueden ser el de Francisco Villa, el de Emiliano Zapata, pero también podríamos ver como ejército popular el que tuvo Miguel Hidalgo, aunque habían algunos militares de carrera con ellos, pues en su mayoría era la gente del pueblo la que se sumó a este movimiento, tanto de Miguel Hidalgo como el que, posteriormente continuó Morelos, ¿no? Ahora, siguiente punto que aparece ahí es la iglesia. La iglesia como grupo de presión es fuerte, y cuando hablo de iglesia son las diferentes iglesias, ¿no? Está tanto la iglesia católica, evangélica, cristiana, pentecostés, etcétera, con todas las que nosotros hemos escuchado aquí en nuestro país y en diferentes partes del mundo. La iglesia efectivamente se funda en un vínculo entre un ser supremo, el que generalmente se llama Dios, aunque hay otras denominaciones que en diferentes iglesias hablan de Yahvé, Jehová, etcétera, y el ser humano. Pero independientemente de ese vínculo, que es totalmente individual, va a haber una parte social en la que la iglesia se convierte en un grupo de presión, y lo vamos a ver principalmente cuando pues se ven trastocados los intereses de las iglesias. Podrían ser temas de hoy en día hemos escuchado mucho el tema del aborto, el tema de matrimonios entre personas del mismo sexo, en algunos casos también temas de impuestos, por los cuales la iglesia puede presionar también al gobierno para efecto de que no se vean vulnerados sus derechos. Entonces, la iglesia también se convierte en un grupo de presión precisamente cuando está haciendo valer los derechos propios de cada una de las iglesias. Después vienen los empresarios. Los empresarios son capitalistas, son personas que se dedican a lo que es la generación de capital. Las empresas pueden ser de diferente índole. Ellos tienen como principal idea dentro de lo que es una empresa, pues generar utilidades, es decir, generar ganancias. Y para que las ganancias puedan generar, lo que se busca es que los impuestos que impone el Estado precisamente, pues no sean tan altos, o que año con año no los estén modificando o ampliando, de tal suerte que el empresario va a hacer presión sobre el gobierno, generalmente con la intención de que los impuestos no suban. Si no van a bajar, por lo menos que no suban. Y las formas en que los empresarios hacen presión, pues muchas veces a través de medios de comunicación, a través de negociaciones, que sería la forma directa, con la intención de que quien esté en gobierno pueda acceder a sus pretensiones. Y por último, las ligas de naciones. Por excelencia está la Organización de las Naciones Unidas. Recuerden que la ONU surge al término de la Segunda Guerra Mundial con la intención de que no vuelva a surgir otro movimiento encabezado por algún líder parecido a Hitler, pues después de todo lo que se había generado a nivel mundial. Entonces, en este caso en específico, los países aliados, los que ganan la guerra, deciden crear una organización en donde puedan estar todos agremiados, todos los países, y toman decisiones para el mundo, ¿no? Entonces, las ligas de naciones generalmente lo que van a hacer es presionar a los gobiernos de una forma económica. Es decir, si ven por ahí que algún país, a consideración de ellos, está violentando derechos humanos a su misma población, lo que hacen ellos es empezar a hacer pues algunas presiones económicas, al grado de que pueden llegar a incluso bloqueos en barrios comerciales, con la intención de que el gobierno en turno de ese país que está vulnerando derechos acceda, derivado de esa presión económica,
a cambiar, o incluso pueda la misma población pedir la destitución de un gobernante por la forma pacífica, pero también han llegado momentos en donde hasta por la forma violenta el mismo pueblo se rebela con un gobernante que está violentando sus garantías individuales. Entonces, lo que hace generalmente la ONU es hacer una presión, pues sí, primero es diplomática, política, pero llegan momentos en los que se va a la parte, a la parte económica, ¿no? Hay diferentes países del mundo que recibieron a lo largo de su historia embargos económicos, a veces por la ONU y en algunas ocasiones por el país más poderoso, ¿no? Como lo pudo haber sido en su momento Estados Unidos lo hizo con Nicaragua, lo hizo con Cuba principalmente y con Chile, con países que en su momento se tornaron comunistas o con regímenes comunistas, y por lo tanto pues Estados Unidos provocó estos bloqueos económicos, independientemente de que después lo dejaron solo. Es decir, la ONU ya no iba con ellos, pero pues ellos, al ser el país más poderoso económicamente, generaba estos embargos, ¿no? Entonces, con esto, jóvenes, termino lo que sería el primer texto que les envié. Yo sé que algunas de estas cosas ya las habíamos visto en clase. Ahorita lo que quiero es que repasemos un poquito. Lo que los invito es a que lean, por ejemplo, aquí al final de este texto venían unas actividades en donde dice leer las páginas de la 29 a la 32 con la finalidad de comprender mejor la forma de lo que se explicó aquí por escrito. Hoy en día lo que estoy haciendo es hacerlo de manera verbal. ¿Qué es lo que los invito a hacer? Lean las páginas que les cito acá, lean también el texto que yo les envié y acompañemos la explicación, acompañemos el texto con la explicación verbal que les estoy dando ahorita. Yo les voy a estar subiendo y les voy a pedir que estén revisando su plataforma, tal vez no a las 9, pero sí en el lapso de las mañanas, videos, primero de los textos que ya les mandé, y si no me equivoco son 3, y al terminar esos 3 textos iré dando nuevos temas. Tal vez ya no se los presentaré por escrito, sino solamente a través de video, y ustedes irán, ustedes y yo iremos avanzando en los diferentes temas que nos faltan por ver en el cuatrimestre. En lo que son las calificaciones del segundo parcial, les pido por favor que lo revisen en la plataforma de calificaciones, que no es esta misma plataforma, es otra a la cual quiero ya antes de Semana Santa con la licenciada Sandy se debieron haber puesto en contacto y les generaron contraseñas para revisar precisamente sus calificaciones. Ahí van a ir encontrando la calificación de lo que es el segundo parcial de esta materia, y en lo que yo les voy a ir mandando, independientemente de los videos, ustedes saben que también les voy a ir mandando actividades. En algunas actividades solamente les digo lean de tal a tal página. Eso no implica un porcentaje sobre calificación, pero habrán otras actividades en donde sí dirá leerás tal cosa y realizarás una actividad en específico con tanto porcentaje sobre la calificación del tercer parcial, como ya lo hemos hecho. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es entregar a tiempo sus trabajos, sus tareas, las actividades, lo que yo les vaya pidiendo. Y como les voy poniendo calificación a cada una de sus actividades, ustedes pues van a ir sumando esos porcentajes y al final sumar todo lo que se haya realizado durante el parcial, y pues ahí tendrán la calificación del tercer parcial. No olviden que lo que es el punto 6 sube al número inmediato superior, el punto 5 se queda en el inferior y las reprobatorias, aunque sean punto 9, se quedan en el inferior. Como ejemplo, si sacaste 6.6 de la suma de todos tus porcentajes, tu calificación se va a redondear en 7. Si sacaste 6.5, la calificación sería 6. Si es un 5.9, se sigue quedando en el 5 por ser reprobatoria, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan checando sus calificaciones y pues obviamente vayan revisando lo que ustedes sacan en cada una de sus materias. Cualquier cosa estoy a sus órdenes en el chat individual aquí de la plataforma. Y les repito, el día de mañana revisen la plataforma en el transcurso de la mañana, más tardar a las 2 de la tarde, ya deben estar actividades y seguramente un video explicando el segundo tema que va después del que hoy expliqué. Que pasen buen día.